Hola, buenas tardes a todos. Soy Oriana Rangel, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad de los Andes. Hoy les hablaré sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras, un tributo que ha transformado el panorama financiero venezolano desde su implementación en marzo del 2022. Exploraremos su estructura obligacional, rendimiento fiscal y observaremos un ejemplo práctico. Entonces, ¿a qué se refiere este impuesto? El impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto aplicado a ciertas operaciones financieras realizadas en divisas y criptomonedas. Este impuesto entró en vigencia en marzo del 2022 y se ha utilizado como una estrategia para controlar la dolarización transaccional en el país y reforzar el uso del bolívar. En Gaceta Oficial número 6687, extraordinario de fecha de 25 de febrero del 2022, fue publicada la Ley del Impuesto a las grandes transacciones financieras. Su estructura obligacional se encuentra de la siguiente forma. La base imponible estará constituida por el importe total de cada débito en cuenta u operación grabada en los casos de cheques de gerencia. La base imponible estará constituida por el importe del cheque. La alícuota general aplicable a la base imponible correspondiente será establecida por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 0% y un máximo de 2%, salvo para las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en los numerales 5 y 6 del artículo 4. Se aplicará una alícuota a las transacciones realizadas por los contribuyentes señalados en el numeral 5 del artículo 4 de esta ley, que será establecida por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 2% y un máximo de 8%. La alícuota para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en el numeral 6 del artículo 4 de esta ley será establecida por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 2% y un máximo de 20%. Artículo número 13. La alícuota para las transacciones efectuadas por los contribuyentes señalados en el numeral 6 del artículo 4 de esta ley será establecida por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de 2% y un máximo de 20%. Los sujetos pasivos de este impuesto serán los siguientes. Artículo 4. 1. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan sin mediación de instituciones financieras. Se entiende por cancelación la compensación, novación y condonación de deudas. Las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica calificada como sujeto pasivo especial por los pagos que haga con cargo a sus cuentas o bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras. 4. Las personas naturales jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que, sin estar vinculadas jurídicamente a una persona jurídica o entidad económica sin personalidad jurídica calificada como sujeto pasivo especial, realicen pagos por cuenta de ellas con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras o sin mediación de instituciones financieras. 5. Las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica por los pagos realizados en moneda distintas a las del curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela dentro del sistema bancario nacional sin intermediación de corresponsal bancario extranjero, de conformidad con las políticas autorizadas excepcionales y parámetros establecidos por el Banco Central de Venezuela. 6. Las personas naturales jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica
por los pagos realizados a personas calificadas como sujeto pasivo especial. En moneda 2, impuesto a las grandes transacciones financieras distintas a las del curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, sin mediación de instituciones financieras. Constituyen hechos imponibles de este impuesto las siguientes operaciones: los débitos en cuentas bancarias de corresponsalia, depósitos en custodias o en cualquier otra clase de depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, fiduciarios y en otros fondos del mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero realizados en bancos y otras instituciones financieras. La cesión de cheques, valores y depósitos en custodia pagados en efectivo y en cualquier otro instrumento negociable a partir del segundo endoso. La adquisición de cheques de gerencia en efectivo. Las operaciones activas efectuadas por bancos y otras instituciones financieras, entre ellas mismas, y que tengan plazos no inferiores a los 2 días hábiles bancarios. Las transferencias de valores en custodia entre distintos titulares, aun cuando no existe un desembolso a través de una cuenta. La cancelación de deudas efectuadas sin mediación del sistema financiero por el pago u otro medio de extinción. Los débitos en cuentas que conformen sistemas de pagos organizados privados, no por el Banco Central de Venezuela y distintos del Sistema Nacional de Pagos. Los débitos en cuentas para pagos transfronterizos. ¿Cómo es el procedimiento para el pago del impuesto? El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria publicó un instructivo para explicar cómo declarar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Este instructivo fue publicado el viernes 1 de abril del 2022 y puede accederse directamente en la web del CENIAT. El instructivo detalla los pasos necesarios para declarar el IGTF, incluyendo el uso de una computadora, estar registrado en el portal web del CENIAT y disponer de un usuario y clave de acceso al portal fiscal. A continuación, los pasos a seguir para la correcta declaración. Ahora la declaración del IGTF debe hacerse por la sección de Servicios de Declaración, disponible en el portal fiscal del CENIAT. Debes ingresar con la clave y usuario del sujeto pasivo especial. La declaración está dividida en 2 secciones. Autoliquidación del IGTF por los pagos realizados sin la participación del sistema financiero, sujetos a la alícuota del 2%. Esto lo ves en la parte superior de la pantalla. Declaración del IGTF percibido. Aquí se reportan las transacciones que dan origen a la percepción del tributo cargadas con la alícuota del 3%. Se trata de los pagos en moneda extranjera que recibe el sujeto pasivo especial sin la participación del sistema financiero nacional. Esto lo ves en la parte inferior de la pantalla. Debes llevar un control del número de operaciones cargadas por el IGTF. Esta información la solicita el formulario de declaración en la autoliquidación del IGTF y en la declaración del IGTF percibido. Debes registrar el monto de la base imponible expresado en bolívares, aunque se trate del IGTF percibido por recibir pagos en moneda extranjera sin la participación del sistema financiero. Recuerda, la base imponible del IGTF es el neto de la operación cargada. En el caso de pago mixto, la base imponible para la percepción del IGTF es el monto que el sujeto pasivo especial recibió en moneda extranjera. La transacción en moneda extranjera distintas del dólar, tales como euro, pesos colombianos, yuanes, reales brasileños, también están cargados por el IGTF. El formulario no legisla, aunque en las casillas de declaración solo aparezca el renglón efectivo en moneda extranjera. Esto no quiere decir que otros medios de pago en moneda extranjera queden excluidos del IGTF. ¿Cuál ha sido el rendimiento fiscal y pertinencia de este impuesto?
en términos de rendimiento fiscal, ha generado ingresos significativos para el fisco venezolano. Sin embargo, su impacto en la economía del país es debatible. Algunos expertos consideran que el IGTF puede ser una medida positiva si se acompaña con otras medidas importantes, como un aumento razonable de la gasolina y una política de responsabilidad fiscal. Otros argumentan que el IGTF puede ser una receta para el arbitraje y la corrupción, especialmente en un régimen cambiario con múltiples tasas de cambio. En cuanto a su pertinencia, el IGTF ha sido objeto de críticas y debates. Algunos argumentan que el impuesto es injusto y puede afectar negativamente a los contribuyentes especiales, especialmente a los pequeños contribuyentes que no tienen los recursos necesarios para adaptarse a los cambios en el sistema fiscal. Otros consideran que el IGTF es necesario para reducir la dependencia de las divisas extranjeras y promover el uso del bolívar. Preguntas más frecuentes. Si pago con una cuenta de un banco nacional en divisas, ¿también aplica? ¿Hay un monto mínimo para que me carguen el IGTF? ¿Tengo que pagar el IGTF directamente al CENIAT? Existe una gran cantidad de operaciones posibles al momento de transar una actividad comercial: pago móvil, efectivo, divisa, CEL, reserve, PayPal, transferencia, giro, etc. Estos son solo algunos de los métodos de pago más comunes dentro del panorama comercial venezolano, y cada uno tiene sus particularidades. Además, el uso de términos como base imponible u alicuotas puede ser confuso para muchas personas al momento de llevar a la práctica la ejecución de este gravamen. Por eso, revisamos algunos de los casos prácticos más frecuentes respecto a la aplicación. ¿Existe un monto mínimo para estar obligado? Si pago menos de $1, tengo que pagar el IGTF. De acuerdo a la reforma, no existe un monto mínimo para que sea impuesto la alícuota del 2%, 3% o el porcentaje que establezca el Ejecutivo, por lo que aplica a cualquier transacción en divisa o criptomoneda sin importar su monto. Es importante recordar que el IGTF se grava no sobre el producto o servicio que se esté adquiriendo, sino sobre la manera en la que se está concretando el pago. ¿Hay alguna divisa o criptomoneda que esté exenta? Todo pago que sea realizado en una divisa será gravado por el IGTF, sin importar su origen: dólar americano, peso colombiano, euro, peso chileno, rublo ruso, etc. Sin embargo, en este plano de las criptomonedas es distinto, porque está exento del pago de este impuesto toda operación realizada en petros. Esto como parte de la política del gobierno nacional de fomentar la circulación de esta criptomoneda. Y los pagos fuera del sistema financiero nacional. En principio, todo sujeto pasivo especial está en la obligación de declarar cuánto recibe un pago a través de una entidad fuera del sistema financiero nacional: CEL, PayPal, transferencias en bancos extranjeros. Esto significa que estas operaciones sí estarían gravadas por el IGTF. Sin embargo, de acuerdo a las exoneraciones establecidas por un año, estarían exentas del IGTF los pagos en bolívares desde cuentas en divisa en bancos nacionales o internacionales, siempre que sean a través de puntos de pago debidamente autorizados, salvo los relacionados por los sujetos pasivos especiales. ¿Qué sucede si pago una parte en divisas y otra en bolívares? De momento no hay una respuesta exacta, pero la interpretación y opiniones de distintos expertos sugieren que se aplicaría el IGTF a la parte que estás pagando en divisas. ¿Qué pasa si pago en efectivo y no me dan factura? ¿Igual pago IGTF? En primer lugar, es una obligación legal la emisión de una factura, no solo para efectos fiscales, sino también para la protección del consumidor. Recuerda que siempre debes exigir tu factura. Por otro lado, aun si no te dieran factura, la operación debe ser gravada, siempre y cuando sea con un sujeto pasivo especial. Las operaciones cambiarias también pagan IGTF. De acuerdo al decreto de exoneración del pago del IGTF, estas operaciones quedan exoneradas. Es importante destacar que este decreto solamente tiene validez por un año. Por lo, una vez vencido este plazo, estas obligaciones deberán ser gravadas por el IGTF. Ahora veamos un ejemplo práctico de cómo se calcula.
Supongamos que realizas una compra de $100 en divisas y el IVA es del 16%. La base imponible sería el monto total de la transacción en divisas que incluye el IVA. En este caso, la base imponible sería de 116, 100 más 16 del IVA. El IGTF se aplica sobre la base imponible y tiene una alícuota del 3%. Para calcular el IGTF multiplicamos la base imponible por la alícuota. Sería 116 por el 0.03, igual a 3,48. Por lo tanto, el IGTF a pagar sería de 3,48. El total a pagar por la transacción sería 116 más 3,48, 119,48. Para una compra de $100 en divisas, con un IVA del 16%, el total a pagar sería de 119,48, incluyendo el IGTF del 3%.